Cuando la dignidad vale más que el dinero. Mi propio apellido se convirtió en un arma contra mí. Lo que construí durante décadas fue casi destruido en una sola noche por quienes más amaba. Esta es la historia de cómo recuperé no solo mi dinero, sino mi dignidad. Soy Carolina Vega, tengo 65 años y trabajé toda mi vida como contralora financiera de una empresa agroindustrial hispanoamericana en Andalucía. Mi esposo Miguel falleció hace 8 años, dejándome con una pensión confortable y ahorros suficientes para vivir tranquila. Decidí retirarme al centro histórico de Sevilla, en un apartamento con vista al Guadalquivir que compré después de vender nuestra casa familiar. Mi vida profesional me enseñó el valor del control financiero y la previsión. Siempre fui la persona que detectaba irregularidades, prevenía crisis y aseguraba que todo funcionara según las normas. Mi reputación en el sector era impecable. Los directivos me consultaban antes de tomar decisiones importantes porque sabían que mis análisis eran precisos y mis consejos valiosos. En mi tiempo libre disfrutaba pasear por el Parque de María Luisa, visitar exposiciones en el Museo de Bellas Artes y tomar café en las terrazas de la Plaza del Salvador. Mi rutina era tranquila pero satisfactoria. Leía mucho, principalmente novelas históricas y libros de economía. También mantenía un pequeño huerto urbano en mi terraza, donde cultivaba tomates, pimientos y hierbas aromáticas. Mi hija Isabel tenía 40 años y había estudiado diseño de moda en Barcelona antes de regresar a Sevilla para abrir su propio atelier de alta costura. La apoyé desde el principio, no solo con consejos, sino también con un préstamo inicial de 50.000 euros para establecer su negocio. Ella siempre tuvo talento para la moda, pero carecía de disciplina financiera. Le enseñé lo básico sobre gestión empresarial, aunque nunca mostró verdadero interés en aprender. Su marido Diego venía de una familia con apellido conocido, pero sin fortuna real. Se dedicaba a la importación de coches de lujo, principalmente Ferrari y Lamborghini, para clientes adinerados del sur de España. Su negocio parecía próspero a simple vista. Conducía coches caros, vestía trajes italianos y frecuentaba los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Sin embargo, yo notaba ciertos detalles que me generaban dudas sobre la solidez de su empresa. Mi nieto Mateo tenía 12 años y era un niño brillante. Asistía a una prestigiosa academia internacional en Sevilla, donde aprendía español, inglés y francés. Era mi debilidad. Siempre quise que tuviera las oportunidades que ni yo ni su madre tuvimos en nuestra juventud. Por eso pagaba personalmente su educación. 8.000 euros por trimestre que consideraba la mejor inversión posible para su futuro. Cada mes transfería un total de 8.500 euros distribuidos entre la casa de modas de Isabel, el negocio de importación de Diego y la academia de Mateo. No me resultaba una carga económica excesiva gracias a mi pensión y a las inversiones que realicé durante mi vida laboral. Además, me daba satisfacción poder ayudar a mi familia. Mi relación con Isabel siempre fue compleja. Desde su adolescencia mostraba un carácter rebelde y cierto resentimiento hacia mí. Decía que había sido una madre demasiado estricta, demasiado enfocada en el trabajo y poco presente en momentos importantes. Quizás tenía razón en parte. La crianza en solitario mientras construía mi carrera no fue fácil, pero siempre la apoyé económicamente y le di estabilidad, algo que ella parecía no valorar. Con Diego mantenía una relación cordial pero distante. Me trataba con respeto aparente, pero percibía cierta falsedad en sus modales. Nunca me consultaba sobre temas financieros a pesar de mi experiencia. Prefería mantener sus operaciones comerciales en una nebulosa que yo, con mi ojo entrenado, encontraba sospechosa. El único que me mostraba afecto genuino era Mateo. Me visitaba cada semana. Me contaba sus progresos en la escuela y compartíamos tardes de juegos de mesa y conversaciones sobre historia y ciencia. En él veía la continuidad de mi legado, la posibilidad de transmitir valores que temía
se estaban perdiendo en mi propia hija. Las tensiones familiares existían, pero permanecían bajo la superficie. Nos reuníamos para celebraciones y mantener las apariencias de una familia unida. Yo preferí durante mucho tiempo ignorar las señales de alarma, quizás por miedo a la soledad o por una esperanza irracional de que las cosas mejorarían con el tiempo. Ese fue mi primer error. Mientras tanto, la casa de modas de Isabel ganaba cierta notoriedad local. Diseñaba vestidos para esposas de empresarios y políticos de Sevilla. Incluso logró que algunas celebridades menores lucieran sus creaciones en eventos regionales. Diego, por su parte, presumía de ampliar su red de contactos entre los nuevos ricos de la Costa del Sol y empresarios árabes interesados en coches exclusivos. Mi apartamento se convirtió en mi refugio. Lo decoré con algunos muebles antiguos de nuestra casa familiar y obras de artistas andaluces contemporáneos. Desde mi balcón, contemplaba el río y las puestas de sol sobre Triana. Era una vida tranquila, que valoraba después de décadas de trabajo intenso y responsabilidades. Mantenía contacto con algunos colegas del sector agroindustrial. Ocasionalmente me invitaban a dar charlas sobre control financiero en empresas familiares o a participar en mesas redondas sobre ética empresarial. Mi opinión seguía siendo respetada y eso me daba cierta satisfacción profesional en mi retiro. También dedicaba tiempo a obra social. Colaboraba como voluntaria en una fundación que ofrecía formación financiera básica a mujeres inmigrantes que querían emprender pequeños negocios. Les enseñaba a llevar contabilidad sencilla, gestionar impuestos y planificar inversiones modestas. Ver a estas mujeres progresar me recordaba mis propios inicios y me llenaba de orgullo. La tecnología se convirtió en una aliada importante en mi retiro. Aprendí a usar aplicaciones de inversión, banca online y herramientas de gestión financiera. Mi tablet me acompañaba a todas partes. Mateo se sorprendía de mi adaptación digital y bromeaba diciendo que era más moderna que su madre. No se equivocaba. En perspectiva, aquellos eran días de calma antes de la tormenta. Yo vivía con cierta comodidad, mantenía rutinas agradables y sentía que mi vida tenía propósito. Ignoraba que bajo esa superficie de normalidad se estaba gestando una traición que cambiaría todo. Las primeras señales aparecieron de forma sutil. Isabel comenzó a cancelar nuestras citas para almorzar con excusas cada vez menos convincentes. Cuando nos veíamos, consultaba constantemente su teléfono y parecía ansiosa por marcharse. Su actitud hacia mí oscilaba entre la impaciencia y una amabilidad forzada que resultaba más ofensiva que el desprecio directo. Diego intensificó sus visitas a mi apartamento. Me traía pequeños regalos, generalmente perfumes o chocolates caros. Durante estas visitas mencionaba casualmente el éxito creciente de su negocio, pero también dejaba caer comentarios sobre la necesidad de mayor inversión para expandirse. Sugirió en varias ocasiones que yo podría considerar aumentar mi aportación mensual o incluso convertirme en socia capitalista. Respondí que lo pensaría, pero internamente las alarmas comenzaban a sonar. En una de esas visitas, Diego dejó su teléfono sobre la mesa mientras iba al baño. Recibió un mensaje que apareció en la pantalla. Era de un tal Javier, que mencionaba problemas con la aduana en Algeciras y la necesidad urgente de 20.000 euros para solucionar un asunto. Cuando regresó, Diego se apresuró a guardar el teléfono. Me preguntó si había visto algo. Le dije que no. Fue mi segunda mentira. Mateo también mostraba cambios. Durante una visita mencionó casualmente que hacía semanas que no asistía a sus clases de francés, porque el profesor estaba de baja. Me pareció extraño porque seguía pagando por esas clases. Cuando le pregunté más detalles, se mostró evasivo y cambió rápidamente de tema. Percibí que algo no cuadraba, pero decidí investigar por mi cuenta en lugar de presionarlo. Llamé a la Academia Internacional, haciéndome pasar por una madre interesada en matricular a mi hijo.
Pregunté específicamente por las clases de francés. La recepcionista me informó que el profesor llevaba dando clases normalmente todo el curso. No habían registrado ninguna ausencia. Además, mencionó de pasada que acababan de renovar el laboratorio de idiomas gracias a una sustanciosa donación de padres. Una donación que supuestamente yo había hecho. Esa misma semana recibí una llamada de mi banco alertándome sobre movimientos inusuales en mi cuenta. Habían intentado cambiar mis credenciales de acceso online desde una dirección IP desconocida. La tentativa había sido bloqueada gracias al sistema de seguridad. El empleado me recomendó actualizar mis claves y revisar mis últimos movimientos. Le agradecí la atención y seguí su consejo. Al revisar mis extractos bancarios de los últimos meses, descubrí pequeños retiros adicionales a mis transferencias habituales. Cantidades entre 200 y 500 euros que salían regularmente hacia cuentas desconocidas. Por separado, podían parecer irrelevantes, pero sumadas representaban casi 2.000 euros mensuales. Alguien estaba sangrando lentamente mis finanzas, confiando en que no lo notaría. Durante una comida familiar en un restaurante del centro, Isabel anunció con entusiasmo que había sido invitada a presentar su colección en una importante pasarela que se celebraría en La Cartuja, un antiguo monasterio reconvertido en centro cultural. Sería el evento de moda más importante del año en Andalucía, con presencia de compradores internacionales y prensa especializada. Diego levantó su copa para brindar por el éxito de su esposa. Me pidieron que me uniera al brindis. Lo hice, pero algo en sus miradas me inquietó. Días después, recibí por correo un folleto promocional del evento. Mi sorpresa fue mayúscula al ver mi nombre listado como patrocinadora diamante del desfile. Según la información impresa, mi aportación ascendía a 50.000 euros. Jamás había autorizado tal patrocinio ni discutido ninguna participación en el evento. Llamé inmediatamente a Isabel para pedir explicaciones. Me respondió con voz tensa que era un simple malentendido. Me explicó que había mencionado mi nombre como posible colaboradora durante las negociaciones y la organización debió asumir que mi participación estaba confirmada. Me prometió que lo aclararía de inmediato. Su tono no me convenció. Decidí investigar más a fondo. Contacté directamente con la empresa organizadora del evento, haciéndome pasar por una asistente personal interesada en los detalles del patrocinio. La persona que me atendió confirmó que el contrato de patrocinio diamante ya estaba firmado y el primer pago de 25.000 euros realizado. Me enviaron por email una copia del contrato con mi firma. Una firma falsificada pero suficientemente convincente para engañar a quien no la conociera en detalle. Esa noche no pude dormir. La magnitud de lo que estaba descubriendo me provocaba una mezcla de rabia, dolor y miedo. Mi propia hija había falsificado mi firma para obtener dinero, pero necesitaba saber más antes de confrontarla. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la traición. Contraté discretamente los servicios de un detective privado recomendado por un antiguo colega. Le pedí que investigara la situación financiera real de los negocios de Isabel y Diego. También solicité información sobre los pagos realizados a la Academia de Mateo. El detective me pidió una semana para recopilar información preliminar. Mientras esperaba su informe, decidí mantener las apariencias. Seguí con mi rutina habitual. Transferí las cantidades mensuales acostumbradas. Incluso asistí a una cena en casa de Isabel y Diego, donde se discutió animadamente sobre el próximo desfile. Me limité a escuchar y observar. Isabel mencionó los importantes pedidos que esperaba conseguir. Diego habló de posibles inversores extranjeros que asistirían al evento. Mateo permanecía inusualmente callado. El informe del detective llegó a través de un correo electrónico encriptado. La información confirmó mis peores temores y añadió nuevos motivos de preocupación. La casa de modas de Isabel acumulaba deudas por más de 100.000 euros con proveedores de tejidos italianos y franceses. Había impagos a la seguridad social de sus empleadas y varios requerimientos de
Hacienda sin atender. El negocio de Diego era prácticamente inexistente. No tenía oficina real, solo una dirección virtual. Los coches que ocasionalmente mostraba eran alquilados para impresionar a posibles víctimas de un esquema de inversión fraudulento. Había 2 denuncias previas contra él, archivadas por falta de pruebas, y una investigación preliminar de la Unidad de Delincuencia Económica en curso. Respecto a la Academia de Mateo, descubrí que gran parte del dinero que enviaba mensualmente para su educación era desviado. Mateo asistía efectivamente a clases, pero con una beca parcial que cubría el 60% de la matrícula. El resto de mi aportación era retirado en efectivo por Isabel. El golpe más duro fue descubrir que la pareja había solicitado un préstamo hipotecario usando como aval mi apartamento. Habían falsificado mi firma en un poder notarial que les permitía actuar en mi nombre. El banco había aprobado provisionalmente la operación a la espera de la tasación final del inmueble. Mi mundo se desmoronaba. Las personas en quienes más confiaba habían montado una elaborada red de engaños para apropiarse de mi dinero y posiblemente de mi vivienda. El detective sugirió en su informe que considerara acciones legales inmediatas. Me recomendó contactar con un abogado especializado en derecho penal económico antes de confrontar a mi familia. Ese mismo día recibí una llamada de Isabel. Me invitó con entusiasmo al ensayo general del desfile, que tendría lugar la noche siguiente en la Cartuja. Mencionó que como patrocinadora principal tendría un asiento privilegiado junto a importantes personalidades del mundo de la moda y la cultura. También me informó que la organización había preparado un homenaje sorpresa a mi trayectoria profesional. Me pidió que vistiera elegante y llegara temprano para los preparativos. Acepté la invitación con fingida alegría. Tras colgar, una idea comenzó a formarse en mi mente. El evento sería el escenario perfecto para su plan final. Probablemente intentarían que firmara algún documento mientras me distraían con el supuesto homenaje. O peor aún, el champán con el que brindaríamos podría contener algo para incapacitarme temporalmente. No tenía pruebas concretas de esto, pero mi instinto me alertaba del peligro. La noche antes del desfile me reuní con Rafael Mendoza, abogado recomendado por el detective. Le mostré todas las evidencias recopiladas. Me confirmó que había elementos suficientes para presentar una denuncia por falsificación, estafa continuada y posible administración desleal. Me aconsejó proceder legalmente de inmediato. Le respondí que necesitaba una noche más, una noche para confirmar mis sospechas y obtener pruebas irrefutables. Me miró con preocupación, pero aceptó mi decisión. Esa misma noche preparé mi tablet con acceso remoto a todas mis cuentas bancarias. Instalé aplicaciones que me permitirían realizar transferencias y cancelar autorizaciones instantáneamente. También configuré grabaciones automáticas de audio que se almacenarían en la nube. Revisé las leyes sobre grabaciones en espacios privados. En España son admisibles como prueba, siempre que uno de los participantes en la conversación consienta a ser grabado. Es decir, yo misma. El día del desfile llegué puntualmente a la Cartuja. El antiguo monasterio había sido transformado en un espectacular espacio para el evento. Una pasarela central recorría el antiguo refectorio. Filas de sillas blancas flanqueaban el recorrido. Al fondo, pantallas gigantes mostraban el logotipo de la casa de modas de Isabel junto al mío personal, creado para la ocasión sin mi consentimiento. Isabel me recibió con un abrazo que percibí tenso. Llevaba un vestido negro de su propia colección y joyas que reconocí como las que heredó de su abuela. Me condujo a un área reservada donde Diego conversaba con un hombre que me presentó como Alberto Fuentes, curador de arte y presentador del evento. También estaba Mateo, inusualmente formal con un traje que parecía recién comprado. Isabel me ofreció una copa de champán rosado. Me dijo que era una edición especial seleccionada para la ocasión. La observé servir las copas. Noté un movimiento sutil de su mano derecha sobre mi copa. Un movimiento casi imperceptible, pero que
Mis ojos entrenados en detectar irregularidades captaron perfectamente. Sonreí y tomé la copa, agradeciéndole el detalle. Cuando todos estaban distraídos, intercambié mi copa con la de Alberto Fuentes. Nadie lo notó. Brindamos por el éxito del evento. Bebí un sorbo mínimo fingiendo apreciar el sabor. «¿Alberto?» vació casi la mitad de su copa de un trago mientras comentaba entusiasmado los detalles del desfile. Isabel me entregó un sobre. Me explicó que contenía el programa de la noche y algunos documentos relacionados con mi patrocinio, que necesitaban mi firma para los trámites fiscales. Me pidió que los revisara tranquilamente mientras ella atendía los últimos detalles, con las modelos. Prometí hacerlo. Unos minutos después, Alberto comenzó a mostrar signos de malestar. Su discurso se volvió lento y confuso. Se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en una mesa. Isabel y Diego intercambiaron miradas de alarma. No era yo quien debía estar mostrando esos síntomas. Diego intentó ayudar a Alberto, sugiriendo que saliera a tomar aire. Alberto rechazó la ayuda con un gesto brusco, insistiendo en que podía continuar con el evento. Su estado empeoraba visiblemente. Aproveché la confusión para abrir discretamente el sobre. Contenía, tal como había sospechado, documentos para la venta de mi apartamento y un poder general para que Isabel y Diego administraran todos mis bienes debido a una supuesta incapacidad sobrevenida. También había un certificado médico falsificado que diagnosticaba un principio de demencia senil. En ese momento, Alberto Fuentes se desplomó frente a los primeros invitados que comenzaban a llegar. Las modelos, ya preparadas para salir a la pasarela, se quedaron paralizadas ante la escena. Se produjo un momento de confusión general. Algunos invitados se acercaron a auxiliar al curador. Otros sacaron sus teléfonos para llamar a emergencias. Isabel me miró con una mezcla de incredulidad y pánico. Comprendí que esperaba verme a mí en el suelo, no a Alberto. Sus planes se desmoronaban ante sus ojos. Diego intentó mantener la calma anunciando un retraso técnico en el inicio del desfile. Pero la situación era ya incontrolable. Aproveché ese momento crucial para actuar. Saqué mi tablet del bolso y me retiré a un rincón apartado. Había llegado la hora de la verdad. Salí de la cartuja mientras los servicios médicos atendían a Alberto Fuentes. El diagnóstico preliminar fue intoxicación por benzodiazepinas, mezcladas con alcohol. Exactamente lo que habían planeado para mí. Me dirigí directamente a mi apartamento, cerré con llave y me derrumbé en el sofá. Las lágrimas que había contenido durante semanas fluyeron libremente. El dolor era físico. Una opresión en el pecho que dificultaba mi respiración. Mi propia hija había intentado drogarme para incapacitarme y robarme. Había falsificado documentos, mentido sistemáticamente y construido una elaborada red de engaños. Todo por dinero, por avaricia, por impaciencia para heredar lo que con el tiempo habría sido suyo legítimamente. Revisé mentalmente los últimos años buscando señales que hubiera ignorado, momentos en que podría haber intervenido para evitar llegar a este punto. Quizás había sido demasiado indulgente con los caprichos financieros de Isabel. Tal vez no presté suficiente atención a las operaciones sospechosas de Diego. Me sentí parcialmente responsable por haber permitido que la situación escalara hasta este punto. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Llamadas de Isabel, de Diego, números desconocidos, mensajes urgentes pidiendo que respondiera. Decidí silenciarlo. Necesitaba pensar con claridad antes de enfrentarme a ellos. Pasé la noche en vela repasando cada detalle del plan que se había desarrollado a mis espaldas. La falsificación de mi firma, los desvíos de dinero, el intento de drogarme, la venta programada de mi apartamento, el falso diagnóstico médico. Cada elemento revelaba un nivel de premeditación y frialdad que me resultaba incomprensible en mi propia familia. Al amanecer, tomé una decisión. No buscaría venganza desde el rencor, sino desde la justicia.
No actuaría impulsivamente, sino con la misma meticulosidad con que había gestionado crisis empresariales durante mi carrera. Aplicaría mis conocimientos financieros y legales para asegurar que las consecuencias fueran proporcionales a la traición. Isabel apareció en mi puerta la mañana siguiente. Su aspecto era desaliñado, con claros signos de no haber dormido. Me dijo que estaba preocupada por mí, que el evento había sido un desastre, pero que lo único importante era que yo estuviera bien. Me preguntó si me encontraba enferma por no responder a sus llamadas. Su preocupación sonaba falsa, incluso para ella misma. Le respondí que me encontraba perfectamente lúcida. Le pregunté directamente por el contenido del champán que me había ofrecido. Se puso pálida, pero negó rápidamente cualquier irregularidad. Insistió en que había sido un evento desafortunado, que el curador probablemente había consumido algo por su cuenta antes de llegar. Me aseguró que todo se solucionaría pronto y que el desfile se reprogramaría. No mencioné los documentos del sobre ni las investigaciones del detective. Le dije simplemente que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Le pedí que me dejara tranquila unos días. Pareció aliviada por mi aparente ignorancia y se marchó prometiendo volver pronto con novedades sobre el evento. Esa misma tarde recibí la visita de Mateo. A diferencia de su madre, su preocupación parecía genuina. Me preguntó si sabía lo que realmente había pasado en el desfile. Le respondí con otra pregunta. Le pregunté si él conocía el verdadero destino del dinero que yo enviaba para su educación. Su mirada bajó inmediatamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me confesó que hacía meses que sabía que sus padres desviaban parte del dinero de su colegio. Me dijo que había intentado confrontarlos, pero que le habían asegurado que era un arreglo temporal mientras solucionaban problemas financieros. También me reveló que había escuchado conversaciones sobre planes para gestionar mi patrimonio debido a una supuesta enfermedad que yo padecía. Me preguntó directamente si estaba enferma. Le aseguré que gozaba de perfecta salud mental y física. Le expliqué que sus padres habían intentado incapacitarme legalmente para controlar mis bienes. Su rostro reflejó horror e incredulidad. Me pidió perdón entre lágrimas por no haberme advertido antes. Le dije que él no tenía culpa alguna. Era apenas un niño atrapado en maquinaciones adultas. Le pregunté si prefería quedarse conmigo unos días. Me respondió que sus padres nunca lo permitirían. Acordamos mantener nuestra conversación en secreto. Le prometí que haría todo lo posible para protegerlo de las consecuencias de lo que estaba por venir. Nos despedimos con un abrazo prolongado que pareció reconfortarnos a ambos. Tras su partida, llamé al abogado Mendoza. Le relaté los acontecimientos del desfile y le confirmé mi decisión de proceder legalmente. Me advirtió que un proceso judicial contra mi propia familia sería doloroso y potencialmente escandaloso. Me recomendó considerar un acuerdo extrajudicial que minimizara el daño para todos, especialmente para Mateo. Consideré su consejo, pero algo dentro de mí se resistía a una solución que dejara impunes las acciones de Isabel y Diego. No buscaba humillarlos públicamente, ni arruinar sus vidas, pero tampoco podía permitir que sus acciones quedaran sin consecuencias significativas. Necesitaba un enfoque diferente, uno que aplicara justicia sin recurrir necesariamente a los tribunales. Recordé entonces mi experiencia como contralora, las numerosas ocasiones en que había identificado irregularidades financieras y forzado correcciones sin necesidad de procesos judiciales formales, las veces que había utilizado palancas económicas para cambiar comportamientos corporativos. Decidí aplicar esos mismos principios a mi situación familiar. Durante los días siguientes, caí en una profunda tristeza que me impedía concentrarme. Perdí el apetito y el sueño. Pasaba horas mirando fotografías antiguas de Isabel de niña. Momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. Me preguntaba insistentemente cómo habíamos llegado a este punto. ¿Qué había fallado en nuestra relación para que el dinero se volviera más importante que el vínculo familiar?
Mi estado emocional tocó fondo una semana después del incidente. Ese día recibí una carta formal del banco, notificándome la aprobación final del préstamo hipotecario sobre mi apartamento. Un préstamo que yo nunca había solicitado. La falsificación continuaba a pesar del fracaso en la Cartuja. Isabel y Diego no se detendrían. Comprendí que mi periodo de duelo debía terminar. Era momento de actuar. Esa noche, sentada en mi balcón frente al Guadalquivir, tomé una decisión definitiva. No sería una víctima pasiva de la traición. Utilizaría mis conocimientos y recursos para asegurar que las consecuencias fueran justas y proporcionadas. No actuaría desde la venganza emocional, sino desde la rectificación racional. Recuperaría el control de mi vida y de mi patrimonio. Y en el proceso, tal vez, ofrecería a mi familia una dura pero necesaria lección sobre valores. Para iniciar este proceso, necesitaba primero poner a salvo mis activos y documentación. Cambié todas mis contraseñas bancarias. Transferí una parte sustancial de mis ahorros a una nueva cuenta en un banco diferente. Recopilé todos los documentos originales importantes y los deposité en una caja de seguridad. Tomé medidas para proteger legalmente mi apartamento de cualquier intento futuro de apropiación. También decidí intentar una última vía razonable. Concerté una reunión con Isabel y Diego en terreno neutral, una cafetería del centro. Les confronté directamente con las evidencias de sus acciones. Les mostré copias de los documentos, falsificados, extractos de las transferencias irregulares y el informe del detective. Les ofrecí la oportunidad de explicarse y proponer una forma de reparación. Su reacción fue reveladora. Tras un breve momento de sorpresa, pasaron rápidamente a la negación, luego a minimizar los hechos y finalmente a culparme por no apoyarlos suficientemente en sus proyectos. Diego argumentó que todo lo había hecho por el bien de la familia. Isabel me acusó de ser una controladora obsesiva, incapaz de confiar en su propia hija. Ninguno mostró remordimiento real, ni ofreció disculpas sinceras. Al final de esa infructuosa reunión, les comuniqué mi decisión de suspender todo apoyo financiero hasta que demostraran un cambio genuino de actitud. Su respuesta fue una mezcla de incredulidad e indignación. Isabel me acusó de intentar controlarla a través del dinero. Diego amenazó veladamente con acciones legales por incumplimiento de compromisos. Se marcharon furiosos, convencidos aún de ser ellos los agraviados. Esa noche lloré por última vez por lo que había perdido. No solo dinero, sino confianza y vínculos familiares que consideraba inquebrantables. Pero mientras las lágrimas corrían, mi mente trabajaba ya en el plan que ejecutaría a continuación. Un plan que requeriría toda mi experiencia financiera y mi fortaleza emocional. La justicia que buscaba no vendría de los tribunales, sino de las consecuencias naturales de sus propias acciones. No destruiría a Isabel y Diego. Les dejaría experimentar el resultado de sus decisiones. Y mientras tanto protegería a Mateo y me aseguraría de que mi patrimonio, construido con décadas de trabajo honesto, no financiara más mentiras ni traiciones. El dolor comenzaba a transformarse en determinación. La víctima pasiva se convertía en protagonista activa de su propia historia. Carolina Vega, la contralora que durante décadas había mantenido el orden en complejas estructuras financieras, aplicaría ahora ese mismo talento a su propia vida familiar. Era el momento de retomar el control. Mi plan requería precisión quirúrgica. No buscaba destruir a Isabel y Diego, sino exponer las consecuencias naturales de sus acciones. Quería justicia, no venganza. Reparación, no castigo. Para lograrlo, necesitaba un enfoque sistemático basado en mi experiencia profesional. El primer paso fue documentar exhaustivamente todas las irregularidades. Organicé cronológicamente cada falsificación, cada desvío de fondos, cada intento de apropiación indebida. Creé un archivo digital encriptado con todas las evidencias, extractos bancarios, documentos falsificados, el informe del detective
grabaciones de conversaciones relevantes, el análisis toxicológico preliminar del champán servido en el desfile. Solicité una reunión confidencial con el director de la Academia de Mateo. Le expliqué la situación sin dramatismos, enfocándome en los hechos verificables. Le mostré pruebas de los pagos realizados y le pregunté directamente sobre el destino real de ese dinero. Confirmó que gran parte había sido retirada en efectivo por Isabel, supuestamente para actividades extracurriculares que nunca se realizaron. El director, visiblemente incómodo, admitió que habían aceptado este arreglo irregular debido a la presión de la familia y el prestigio del apellido. Le ofrecí 2 alternativas: colaborar en la regularización de la situación o enfrentar una denuncia formal por administración fraudulenta. Optó sensatamente por la primera opción. Acordamos establecer un nuevo sistema de pago directo para la matrícula de Mateo, eliminando a Isabel como intermediaria. Para proteger el futuro educativo de mi nieto, contacté con un asesor financiero especializado en planes de ahorro educativo. Establecimos un fideicomiso blindado que garantizaba fondos para la Universidad de Mateo. Las condiciones eran claras. El dinero solo podría utilizarse para gastos educativos directos y requeriría verificación independiente. Ni Isabel ni Diego tendrían acceso a estos fondos bajo ninguna circunstancia. El siguiente paso fue más delicado. Necesitaba neutralizar la falsificación de mi firma en documentos legales. Consulté con un notario recomendado por mi abogado. Le mostré ejemplos claros de falsificaciones y le expliqué mi preocupación por posibles documentos adicionales que desconocía. El notario sugirió registrar una alerta notarial que requeriría verificación personal reforzada para cualquier documento presentado con mi supuesta firma. También contacté con el departamento de fraudes de mi banco principal. Les presenté evidencias de las transferencias no autorizadas y les alerté sobre posibles intentos futuros. Reforzamos las medidas de seguridad de mis cuentas y establecimos protocolos de verificación adicionales para operaciones significativas. Para proteger mi apartamento, que constituía mi principal activo, contraté los servicios de un administrador de fincas profesional. Le otorgué poderes limitados para supervisar cualquier intento de transacción relacionada con la propiedad. También modifiqué mi testamento para establecer condiciones estrictas sobre la eventual herencia de Isabel. Con mis activos asegurados, dirigí mi atención a los negocios de Isabel y Diego. Mi objetivo no era destruirlos, sino eliminar las ventajas injustas que habían obtenido mediante engaños. Necesitaba información precisa sobre sus operaciones actuales y sus puntos vulnerables. Para la casa de modas de Isabel, investigué su estructura de financiación. Descubrí que dependía críticamente de crédito de proveedores y pagos adelantados de clientes. Su liquidez era prácticamente inexistente y su reputación entre mayoristas se deterioraba rápidamente. El desastre del desfile había empeorado su situación, generando cancelaciones de pedidos importantes. Respecto al negocio de importación de coches de Diego, confirmé que se trataba esencialmente de una fachada. No poseía realmente ningún vehículo. Operaba como intermediario, cobrando comisiones por conectar compradores con importadores legítimos. Su valor añadido era mínimo y fácilmente prescindible. Además, existían irregularidades fiscales significativas en sus declaraciones de ingresos. Con esta información, diseñé intervenciones específicas para cada negocio. Para la casa de modas, localicé a los principales proveedores italianos y franceses. Utilizando contactos de mi etapa profesional, obtuve información detallada sobre las deudas pendientes. Eran sustanciales y varias habían entrado ya en fase de reclamación formal. Para el negocio de Diego, identifiqué los puntos débiles de su operación. Su dependencia de contactos en aduanas para acelerar trámites era particularmente vulnerable. También localicé a varios clientes insatisfechos que habían pagado anticipos por vehículos nunca entregados. El elemento final, y quizás más importante, de mi plan involucraba a Mateo.
Quería protegerlo del conflicto inminente, pero también ofrecerle una perspectiva alternativa sobre valores familiares y financieros. Programé encuentros regulares con él, aparentemente casuales, en los que discutíamos temas relacionados con ética empresarial, responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones. No mencionaba directamente a sus padres, pero le ofrecía herramientas conceptuales para comprender lo que estaba ocurriendo. También necesitaba anticipar las posibles reacciones de Isabel y Diego cuando mi plan se pusiera en marcha. Probablemente intentarían contraatacar con acusaciones de desequilibrio mental o incapacidad. Para neutralizar esta amenaza, solicité una evaluación psicológica y neurológica completa con especialistas reconocidos. Los resultados confirmaron mi plena capacidad mental, proporcionándome documentación oficial que refutaba cualquier alegación futura. Una parte crucial del plan involucraba el aspecto público de la situación. No deseaba un escándalo mediático que perjudicara a todos, especialmente a Mateo. Pero tampoco quería permitir que Isabel y Diego controlaran la narrativa. Decidí establecer contactos discretos con personas clave en el entorno social y empresarial sevillano. No para difundir rumores, sino para asegurarme de que cualquier intento de difamación contra mí encontraría escepticismo informado. También preparé mi respuesta ante posibles intentos de reconciliación insincera. Establecí criterios claros y verificables que Isabel y Diego deberían cumplir para demostrar un cambio genuino. Reconocimiento explícito de sus acciones, reparación material del daño causado, compromisos verificables de comportamiento futuro. Sin estos elementos, cualquier acercamiento sería considerado meramente táctico. Para ejecutar el plan, necesitaba mantener la calma y actuar metódicamente. Establecí un calendario detallado de acciones, priorizando aquellas que protegían mis activos y a Mateo. Revisé cada paso con mi abogado para asegurar su completa legalidad. Mi objetivo era actuar con contundencia, pero siempre dentro del marco jurídico. Finalmente, preparé un plan B para cada componente principal. Si Isabel conseguía nuevos inversores, si Diego encontraba formas alternativas de financiación, si intentaban acciones legales contra mí, tenía respuestas preparadas. La previsión había sido siempre mi fortaleza profesional y ahora la aplicaba a esta crisis personal. La noche antes de iniciar la ejecución del plan, revisé una última vez toda la documentación. Sentada en mi balcón con vista al Guadalquivir, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta este punto. Sentí una mezcla de tristeza por lo que estaba a punto de perderse, definitivamente, y determinación por lo que debía hacerse. No había vuelta atrás. La justicia que buscaba requería acciones, no solo palabras o amenazas. Recordé las palabras de mi mentor cuando comencé como contralora. Control no significa dominio sino responsabilidad. No ejercía control para dominar a mi familia, sino para restaurar un equilibrio roto por la traición, para establecer consecuencias proporcionales a acciones conscientes y deliberadas, para proteger lo construido con décadas de trabajo honesto. Esa noche dormí sorprendentemente bien. La claridad del propósito trajo consigo cierta paz. A la mañana siguiente me desperté temprano, preparé mi café habitual y encendí mi tablet. Había llegado el momento de actuar. El día decisivo comenzó con una acción aparentemente simple pero devastadora en sus consecuencias. Accedí remotamente a mi cuenta bancaria y cancelé permanentemente las transferencias mensuales a las empresas de Isabel y Diego. 8.000 euros que dejaban de fluir automáticamente hacia sus negocios. Un primer golpe invisible pero que pronto sentirían con fuerza. Inmediatamente después, envié correos electrónicos formales a los principales proveedores de tejidos de la casa de modas de Isabel. Les informé que retiraba mi respaldo financiero como inversora silenciosa del negocio. Les recomendaba reevaluar sus políticas de crédito con mi hija dada la nueva situación. No mencioné las deudas existentes ni sugerí acciones específicas. Simplemente planté la semilla de la duda financiera
letal para cualquier negocio basado en crédito y confianza. Para el negocio de Diego, la intervención fue más directa. Contacté con la agencia tributaria y la Dirección General de Aduanas. No presenté una denuncia formal, simplemente solicité información sobre los procedimientos para regularizar posibles irregularidades en importaciones de vehículos de lujo. Mencioné específicamente las marcas y modelos que Diego supuestamente importaba. Sabía que tales consultas generarían alertas automáticas en los sistemas de vigilancia fiscal. También envié un correo electrónico a la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Lujo de Andalucía. Solicité verificación de la membresía de la empresa de Diego, que él había mencionado falsamente en algunas ocasiones. Mi mensaje generaría conversaciones internas y preguntas incómodas sobre sus operaciones reales. Para proteger a Mateo, ejecuté el cambio en la estructuración de los pagos a su academia. Establecí un sistema de transferencia directa a la cuenta oficial del centro educativo, con reportes de asistencia y aprovechamiento enviados directamente a mí. Instruí específicamente que cualquier retiro o modificación requeriría mi presencia física y verificación biométrica. Esa misma mañana activé el fideicomiso educativo para Mateo. Los fondos quedaron blindados legalmente, inaccesibles para Isabel o Diego. El dinero garantizaría su educación universitaria, independientemente de la situación financiera futura de sus padres. Le envié un mensaje de texto sencillo, indicándole que pasara por mi apartamento después de clase para hablar sobre su futuro académico. El siguiente paso requería precisión temporal. 3 días después del desfile fallido, varias revistas digitales de moda y sociedad seguían comentando el incidente. Utilizando contactos de mi época profesional, filtré discretamente información verificable sobre lo ocurrido. No mencioné el intento de drogarme, solo los aspectos financieros, el falso patrocinio, las deudas acumuladas, la crisis de liquidez que afectaba a la casa de modas. Los efectos comenzaron a manifestarse más rápido de lo previsto. Esa misma tarde recibí una llamada furiosa de Isabel. Me preguntó por qué había cancelado las transferencias mensuales sin aviso previo. Me acusó de intentar sabotear deliberadamente su desfile y su negocio. Me advirtió sobre consecuencias legales, por incumplimiento de compromisos. Respondí con calma que no existía ningún contrato formal que me obligara a financiar indefinidamente su empresa. Le recordé que los fondos habían sido siempre una ayuda voluntaria, no una obligación. Cuando mencionó los correos a sus proveedores, comprendí que mis acciones habían tenido el impacto buscado. La confianza comercial, una vez cuestionada, es difícil de restaurar. Diego me llamó minutos después. Su tono inicialmente conciliador se transformó rápidamente en amenazador cuando comprobó que mis decisiones eran firmes. Mencionó confusamente documentos firmados que me comprometerían. Le sugerí que verificara cuidadosamente esos supuestos documentos antes de presentarlos ante cualquier autoridad. Le recordé que la falsificación de firma es un delito grave, con consecuencias penales. La llamada terminó abruptamente. Mientras tanto, la situación financiera de ambos negocios se deterioraba aceleradamente. Sin mi aportación mensual, la casa de modas de Isabel carecía de liquidez para completar los pedidos pendientes tras el desfile. Varios clientes importantes, alarmados por los rumores de insolvencia, cancelaron sus órdenes exigiendo la devolución de anticipos. Los proveedores italianos, tradicionalmente estrictos con los pagos, suspendieron inmediatamente los envíos de nuevos materiales. Algunos iniciaron procedimientos para recuperar tejidos ya entregados, pero no pagados completamente. La reputación que Isabel había construido cuidadosamente durante años se desmoronaba en cuestión de días. Para el negocio de Diego, las consecuencias fueron igualmente severas, pero diferentes en naturaleza. La consulta a aduanas generó una revisión rutinaria de sus operaciones recientes. Descubrieron discrepancias entre los vehículos declarados y los realmente importados. También identificaron irregularidades en los valores declarados,
significativamente inferiores a los reales para reducir impuestos. Como resultado, varios trámites de importación quedaron suspendidos pendientes de investigación. Los coches de lujo que Diego había prometido a clientes importantes permanecían retenidos en el puerto. Los compradores, empresarios y profesionales, influyentes de Sevilla, comenzaron a exigir explicaciones y plazos concretos. Una semana después de iniciar mi plan, recibí la visita de Mateo. A diferencia de nuestros encuentros habituales, venía claramente preocupado. Me contó que sus padres discutían constantemente, que Isabel pasaba horas al teléfono intentando calmar a clientes y proveedores, que Diego había recibido visitas de inspectores de Hacienda y parecía extremadamente nervioso. Le expliqué, con lenguaje apropiado a su edad, que sus padres enfrentaban consecuencias por decisiones financieras incorrectas. Le aseguré que su educación estaba completamente garantizada, independientemente de lo que ocurriera. Le mostré documentos del fideicomiso establecido a su nombre y le expliqué cómo funcionaría para financiar su universidad en el futuro. También le ofrecí la posibilidad de quedarse temporalmente conmigo si la situación en casa se volvía demasiado tensa. Pareció aliviado por esta opción. Antes de marcharse me abrazó largamente, un gesto que interpreté como agradecimiento por la estabilidad que le ofrecía en medio del caos. 2 semanas después de iniciar mi plan, los medios locales comenzaron a notar los cambios. Un periódico digital publicó un artículo titulado Luxury Runway, Runs Off the Rails, detallando el fracaso del desfile y los problemas financieros subsecuentes de la casa de modas. Otro medio especializado en economía mencionó investigaciones rutinarias sobre importaciones de vehículos de lujo que afectaban a varios operadores, incluyendo la empresa de Diego. La presión aumentaba. Isabel intentó un acercamiento diferente. Me invitó a almorzar en un restaurante discreto. Durante la comida admitió parcialmente sus errores. Reconoció haber utilizado mi nombre sin autorización expresa para el patrocinio. Explicó que lo había hecho por desesperación ante las exigencias de los organizadores del evento. Me pidió que reconsiderara mi decisión de retirar el apoyo financiero, prometiendo mayor transparencia en el futuro. Escuché atentamente sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté directamente por el champán en el desfile, por los documentos falsificados, por el dinero desviado de la educación de Mateo. Su rostro cambió instantáneamente. Negó todo con vehemencia, pero sin convicción. Comprendí que no existía un reconocimiento genuino de la gravedad de sus acciones, solo un intento táctico de restaurar el flujo de dinero. Le ofrecí condiciones claras para cualquier reconciliación futura. Confesión completa por escrito de todas las irregularidades, devolución de fondos apropiados indebidamente, disculpa formal a Mateo por comprometer su educación, evaluación profesional de su situación financiera real y plan viable de negocio futuro. Se marchó indignada, llamándome manipuladora y controladora. Diego optó por una estrategia diferente. Intentó intimidarme a través de un supuesto abogado que me contactó mencionando vagamente acuerdos previos y posibles demandas. Mi respuesta fue remitirlo directamente a Rafael Mendoza, mi representante legal, quien le presentó parte de la documentación recopilada sobre las falsificaciones y fraudes. No volvimos a tener noticias de aquel abogado. Un mes después de iniciar mi plan, la situación de ambos negocios era crítica. La casa de modas de Isabel había despedido a la mayoría de sus empleadas, conservando solo un mínimo operativo. El local principal había sido cerrado temporalmente por reformas, un eufemismo para ocultar la imposibilidad de mantenerlo económicamente. Las menciones en prensa especializada, antes frecuentes y elogiosas, habían desaparecido completamente. El negocio de importación de Diego estaba efectivamente paralizado. Varios coches permanecían retenidos en aduanas pendientes de regularización fiscal. Los clientes más importantes habían rescindido contratos y exigían devoluciones que no podía afrontar.
Su oficina virtual había sido dada de baja por impago. Atendía llamadas desde su teléfono personal, cada vez con menos frecuencia. La situación personal de la pareja también se deterioraba visiblemente. Habían puesto a la venta su casa en la exclusiva zona de El Porvenir, aceptando ofertas significativamente por debajo del valor de mercado. Mateo me contó que habían despedido al personal doméstico y vendido uno de sus coches. Los rumores, en círculos sociales sevillanos, hablaban de una crisis matrimonial además de la financiera. En ese momento decidí implementar la fase final de mi plan. No buscaba destruirlos completamente, sino ofrecer una salida condicionada, una posibilidad de reconstrucción basada en principios diferentes. Un nuevo comienzo con lecciones aprendidas. Solicité una reunión formal con ambos en mi apartamento. Les pedí que vinieran sin Mateo. Preparé documentación detallada de todas sus irregularidades, así como un plan estructurado para una posible resolución. También invité discretamente a mi abogado a estar presente, aunque no visible inicialmente, en una habitación contigua. Llegaron puntuales pero visiblemente tensos. Isabel había perdido peso. Diego mostraba signos evidentes de estrés. Les ofrecí asiento en el salón y les serví café. La escena tenía cierta ironía considerando los eventos del desfile. Esta vez todas las bebidas eran perfectamente inocuas. Les presenté sistemáticamente todas las evidencias recopiladas, las falsificaciones documentadas, los desvíos de fondos comprobados, el intento de drogarme verificado por análisis toxicológicos, los fraudes a la Academia de Mateo, las irregularidades fiscales en las importaciones, la magnitud del caso que podría presentarse ante la justicia. Sus reacciones evolucionaron predeciblemente. Negación inicial, intentos de justificación, acusaciones mutuas y finalmente silencio resignado ante la contundencia de las pruebas. Cuando comprendieron plenamente su situación, les presenté mi propuesta. Les ofrecí una oportunidad de reconstrucción con condiciones estrictas. Para Isabel, liquidación ordenada de su casa de modas, formación reglada en gestión empresarial antes de cualquier nuevo emprendimiento, terapia familiar con Mateo para restaurar la confianza dañada. Para Diego, regularización completa de su situación fiscal, curso certificado en ética empresarial, empleo convencional por un periodo mínimo de 2 años antes de cualquier actividad autónoma. Para ambos, devolución documentada de todos los fondos apropiados indebidamente, reconocimiento escrito de sus acciones, compromiso verificable de transparencia financiera futura. A cambio, no presentaría denuncia formal por los delitos documentados. Les proporcionaría un apoyo económico limitado y decreciente durante un periodo transitorio de 12 meses. Les ayudaría a reestructurar sus deudas actuales para evitar la quiebra personal. La alternativa era simple: procedimiento judicial completo, con todas sus consecuencias legales, económicas y sociales. Les di 24 horas para decidir. Cuando se marcharon, parecían personas diferentes a las que habían entrado. La arrogancia había desaparecido. La realidad de su situación finalmente había penetrado la burbuja de autoengaño que habían construido. A la mañana siguiente, recibí su respuesta. Aceptaban todas las condiciones. No por convicción moral, sino por necesidad práctica. Era un comienzo. La verdadera reconstrucción, si llegaba a producirse, requeriría mucho más tiempo y esfuerzo por su parte. En las semanas siguientes, supervisé personalmente el cumplimiento de cada condición. Isabel cerró formalmente su atelier y negoció acuerdos realistas con acreedores. Diego regularizó su situación con Hacienda mediante un plan de pagos ajustado a su nueva realidad económica. Ambos iniciaron terapia familiar con Mateo, quien alternaba semanas en su casa y en mi apartamento. 3 meses después de la reunión, decisiva, la situación había cambiado significativamente. Isabel había encontrado empleo como diseñadora en una empresa textil establecida. Diego trabajaba como asesor de ventas en un concesionario oficial de automóviles.
Habían vendido su casa y se habían mudado a un apartamento más modesto. Mateo continuaba en la misma academia, ahora con pagos gestionados transparentemente. La relación familiar comenzaba lentamente a reconstruirse sobre bases diferentes. No con la confianza ciega anterior, sino con verificación constante. No con dependencia financiera, sino con autonomía supervisada. No con apariencias, sino con realidades documentadas. Fue entonces cuando decidí implementar el elemento final de mi plan. Algo que no había previsto inicialmente, pero que surgió como consecuencia natural del proceso vivido. Creé un podcast titulado Controls Before Couture, dirigido a pequeños empresarios y emprendedores. En este espacio digital compartía, sin mencionar específicamente mi caso familiar, lecciones sobre gestión financiera ética, controles internos efectivos, señales de alerta en negocios familiares y prevención de fraudes. Utilizaba ejemplos, anónimos pero basados en experiencias reales para ilustrar conceptos complejos de manera accesible. El podcast ganó rápidamente seguidores entre jóvenes emprendedores, especialmente mujeres del sector creativo. Recibía mensajes de agradecimiento de personas que habían identificado y corregido problemas en sus negocios, gracias a mis consejos. Lo que comenzó como un acto de catarsis personal se transformó en un servicio valioso para otros. 6 meses después del desfile fallido, las consecuencias estaban claras para todos los involucrados. Isabel y Diego habían perdido sus negocios, pero conservaban su libertad y la posibilidad de reconstruir sus vidas. Mateo mantenía su educación garantizada y recibía una lección vital sobre integridad y consecuencias. Yo había recuperado el control de mi patrimonio y transformado una experiencia dolorosa en conocimiento útil para otros. La venganza que ejecuté no consistió en destruir a quienes me traicionaron, sino en permitir que las consecuencias naturales de sus acciones se manifestaran plenamente. No busqué castigarlos, sino educarlos. No pretendí arruinarlos, sino transformarlos. El control que recuperé no fue sobre ellos, sino sobre mi propia vida y legado. Hoy, 1 año después de aquella noche en la Cartuja, mi vida ha tomado un rumbo que nunca habría imaginado. Mi apartamento sigue siendo mi refugio, pero ya no es un espacio de soledad, sino de actividad y propósito renovado. Desde aquí grabo semanalmente mi podcast, que ha superado los 10.000 suscriptores y recibe invitaciones para convertirse en programa de radio. Controls Before Couture se ha transformado en una pequeña empresa. He contratado a una joven asistente para gestionar aspectos técnicos y comunicación con oyentes. Recibo regularmente invitaciones para impartir charlas en escuelas de negocios y asociaciones de emprendedores. Mi experiencia profesional, combinada con mi vivencia personal, ofrece una perspectiva única que muchos valoran. Isabel trabaja ahora como diseñadora senior en una empresa textil establecida. Ha recuperado cierto prestigio profesional, aunque en un rol diferente al de empresaria independiente. Completa actualmente un máster en gestión empresarial que le está proporcionando la formación que siempre rechazó. Mantiene una relación cautelosa conmigo, mezcla de respeto forzado y reconocimiento renuente de mis decisiones. Diego encontró estabilidad como director comercial en un concesionario, oficial de automóviles alemanes. Su conocimiento del mercado de lujo resulta valioso en un entorno estructurado donde otros supervisan los aspectos financieros y legales. Parece más relajado en este rol que cuando intentaba mantener su fachada de empresario independiente. Nuestra relación se limita a encuentros familiares ocasionales, donde mantenemos una cordialidad distante. La pareja vendió su casa y se mudó a un apartamento modesto pero digno. Siguen juntos, fortalecidos quizás por la adversidad compartida. La terapia familiar ha mejorado significativamente su relación con Mateo. Aunque las heridas emocionales tardarán años en sanar completamente, han cumplido escrupulosamente con el plan de devolución de fondos apropiados indebidamente,
más por temor a las consecuencias que por convicción moral. Mateo es quien más positivamente ha evolucionado en este proceso. A sus 13 años muestra una madurez sorprendente. Alterna semanas entre el apartamento de sus padres y el mío. Mantiene excelentes calificaciones en la academia y ha desarrollado un interés genuino por la economía ética. Frecuentemente me ayuda con investigaciones para el podcast y muestra aptitudes notables para la comunicación. En él veo un futuro prometedor construido sobre valores sólidos. El fideicomiso educativo establecido para él continúa creciendo. Garantizará su educación universitaria independientemente de la situación futura de sus padres. Le he enseñado a comprender su funcionamiento y a valorar la seguridad que proporciona sin generar dependencia. Será su herramienta para construir futuro, no una muleta que limite su desarrollo personal. Mi relación con Mateo se ha profundizado. Nuestras conversaciones abarcan ahora temas complejos sobre ética, responsabilidad y consecuencias. No intento predisponerlo contra sus padres, sino ayudarle a comprender las dinámicas que llevaron a la crisis familiar. Le ofrezco perspectiva sin imponer conclusiones. Quiero que desarrolle juicio propio, basado en principios sólidos. Mi círculo social se ha transformado significativamente. He dejado atrás relaciones superficiales basadas en apariencias para cultivar amistades genuinas con personas que comparten valores similares. Participo activamente en organizaciones que promueven la ética empresarial y la educación financiera. Mi experiencia personal aporta credibilidad a mi compromiso con estas causas. La fundación donde colaboraba como voluntaria me ha invitado a formar parte de su consejo directivo. He aceptado, aportando mi experiencia en estructuración financiera para organizaciones sin fines de lucro. Trabajamos en un programa específico para mujeres inmigrantes emprendedoras que incluye microcréditos y mentoría continua. Ver a estas mujeres progresar me recuerda diariamente el poder transformador del conocimiento financiero bien aplicado. He establecido una beca anual en una escuela de negocios local. La beca Transparencia financia estudios de posgrado para jóvenes con proyectos empresariales innovadores basados en principios éticos sólidos. No lleva mi nombre, pero refleja mis valores. Este año ha permitido a una joven diseñadora formarse en gestión empresarial mientras desarrolla una marca de moda sostenible. Respecto a mi patrimonio, he implementado estructuras más robustas para su gestión y eventual transmisión. He diversificado inversiones, siguiendo criterios no solo de rentabilidad, sino también de impacto social positivo. He establecido directrices claras sobre cómo deberán utilizarse estos recursos cuando ya no esté. Mi legado financiero reflejará los mismos principios que han guiado mi vida profesional. En retrospectiva, el intento de traición que sufrí se ha transformado paradójicamente en catalizador de cambios positivos. El dolor inicial ha dado paso a un propósito renovado. La crisis familiar ha generado lecciones valiosas para todos los involucrados. El control recuperado se ha convertido en plataforma para ayudar a otros. No celebro lo ocurrido ni me regocijo en las dificultades que Isabel y Diego enfrentaron. Pero reconozco que sin esa crisis, probablemente habría continuado en mi rutina confortable sin cuestionar dinámicas familiares disfuncionales, ni aprovechar mi experiencia para beneficiar a otros. A veces las peores traiciones generan las mejores oportunidades de crecimiento y reorientación vital. ¿Fue justicia o venganza lo que ejecuté? La línea entre ambas puede parecer difusa, pero mi intención nunca fue destruir, sino transformar. No busqué el sufrimiento de quienes me traicionaron, sino consecuencias proporcionales que generaran aprendizaje. No actué desde el rencor, sino desde la determinación de restaurar equilibrios rotos. Cada mañana, cuando contemplo el Guadalquivir, desde mi balcón, reflexiono sobre el camino recorrido, sobre decisiones tomadas en momentos críticos, sobre principios mantenidos frente a presiones intensas, sobre la diferencia entre control destructivo y supervisión constructiva, sobre el valor no solo financiero sino también ético
del patrimonio construido durante décadas. La experiencia me ha enseñado que el verdadero control no consiste en manipular a otros, sino en mantener integridad personal frente a intentos de manipulación. Que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en relaciones basadas en respeto mutuo y valores compartidos. Que las crisis más dolorosas pueden convertirse, con la actitud adecuada, en oportunidades de reinvención y crecimiento. A mis 66 años miro hacia adelante con esperanza renovada. Tengo proyectos que me apasionan, personas que valoro genuinamente, un propósito que trasciende mi bienestar personal. La traición que sufrí no me definirá como víctima, sino como protagonista de mi propia historia de superación y transformación. La venganza que ejecuté no consistió en destruir vidas, sino en permitir que florecieran bajo nuevas condiciones. No en arrebatar oportunidades, sino en condicionarlas a comportamientos éticos verificables. No en perpetuar ciclos de engaño, sino en romperlos definitivamente estableciendo nuevos estándares de transparencia y responsabilidad. Cuando lo recuerdo todo, desde mi posición actual, comprendo que recuperé mucho más que control sobre mi patrimonio financiero. Recuperé control sobre mi narrativa vital, sobre mis valores fundamentales, sobre el legado que dejaré cuando ya no esté. Y esa es la victoria más significativa, la que ninguna traición podrá jamás arrebatarme.